Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Buenas tardes, profe. Bueno, buenas tardes, Alexander. Buenas tardes, Andrés, Adrián, Daniel, David. Bueno, está también, ¿quién más? Bueno, pues te acabo de mencionar. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a continuar con nuestras sesiones sincrónicas correspondientes pues al cronograma de la fase análisis. También felicito a todos los aprendices pues, que hasta el momento han enviado las actividades, ¿no? Y que van al día en las actividades. Antes de continuar, quería mencionarles que para el siguiente mes vamos a trabajar enviando las actividades a través de la plataforma solamente hasta el 17 de marzo. Después del 17 de marzo, más o menos, hasta la primera semana de abril, ya se empiezan a recibir las actividades en un correo específico. Yo les diré en qué correo, porque va a haber cambio de la plataforma. Más adelante se les hará una reunión explicando sobre el cambio de la plataforma. Entonces, como para que lo tengamos pendiente. Igual, si tenemos alguna actividad pendiente por entregar, tratemos de que antes del 17 de marzo al 16, 15, todas sus actividades se hayan entregado. ¿Por qué? Porque como va a haber cambio de la plataforma, entonces se debe tener esos resultados de aprendizaje al día hasta el 17. ¿Listo? Y de ahí ya seguimos trabajando, enviando las actividades a un correo. Esto es para prever que no vaya a haber pérdida de alguna evidencia que ustedes envíen. Sí, Alexander, cuéntame. Profe, no sé si tiene que ver porque mañana tenemos una reunión con el profesor Jorge. No sé si pronto él de pronto va a ampliar esa información. Sí, sí, lo Por más otro... seguro es que ya mañana. ¿Sí? ¿Algo más? No, también otra cosa es que No. una compañera me estuvo preguntando hoy sobre unas actividades y me dijo que ya no están disponibles las de inducción. ¿Usted sabe por qué o algo así? Sí, porque es que ya la fase de inducción hace mucho rato que finalizó, hará más o menos unas 2 semanas que ustedes finalizaron la fase de inducción. Entonces estaba abierta, ya ayer me hicieron un llamado de atención porque cuando se finaliza una fase, esa fase se debe cerrar. Cuando usted pasa la fase análisis, se supone que debe haber aprobado ya la fase de inducción. Pero en vista de que como había muchos aprendices que aún no habían terminado la fase de inducción, por eso se las dejé abierta. Pero ya el día de ayer, sí, desde la coordinación se me pidió que por favor cerrara la fase de inducción. Entonces, por eso de pronto hay algunos compañeros de ustedes que solamente alcanzaron a entregar una sola actividad, una o dos actividades, le quedaron faltando 3, 4 actividades. Sin embargo, ahorita les abrí, se las activé de nuevo, por si alguien tiene listas las actividades para subirlas, que las suban. Pero no la puedo dejar más tiempo, ¿sí? Hoy la puedo dejar todo el resto del día, pero ya mañana debo cerrarla porque ya me hicieron un llamado de atención. Bueno, por si de pronto alguien debe alguna actividad de la fase de inducción. Igual ustedes, yo les compartí a ustedes en el grupito de WhatsApp cuáles son sus calificaciones, en el correo, entonces no hay forma de que alguien me diga, no, pero es que yo no sé si qué es lo que veo de la fase de inducción, si cada uno de ustedes ya sabe o ahí en el grupito de WhatsApp, ustedes revisan y están los pantallazos. Sin embargo, si desean, también lo puedo volver a compartir. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy, la cual es especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software. Esta evidencia hace parte de las actividades técnicas. Bueno, entonces vamos a hallar un orden del día, el cual pues es la bienvenida, identificar la temática correspondiente, explicarla y al final pues dar un espacio para solución de dudas e inquietudes. Bueno, esta actividad tiene una fecha de entrega del 19 al 23 de febrero, pero yo siempre dejo
las actividades abiertas, pero tenemos que tener en cuenta que acabamos de decir que hasta el 17 de marzo ya no se reciben. O sea, a esta fecha, prácticamente al 15, ya ustedes deben haber enviado todas sus actividades que se hayan observado en este lapso de tiempo, porque ahí ya debo cerrarlas. Entonces, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí dice 23, pero realmente ustedes la pueden entregar para hasta el 15 de marzo, guantecito. Bueno, la actividad de aprendizaje. La actividad de aprendizaje se llama determinar los requerimientos funcionales y no funcionales del software de acuerdo con los requerimientos del cliente. Y la evidencia a entregar es especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software. Bueno, la competencia que se está evaluando con el desarrollo de esta actividad es establecer requisitos de la solución del software de acuerdo con los estándares y procedimientos técnicos. Y el material que vamos a estudiar es la fase de análisis y especificación de requisitos. En la clase que nosotros tuvimos hace 8 días, ya nosotros tocamos el tema de requerimientos funcionales y no funcionales. El día de hoy vamos a profundizar un poquitico más sobre este tema para que ustedes así puedan realizar la actividad. Bueno, ¿en qué consiste la actividad? La actividad consiste en la construcción de un documento de requisitos que especifiquen los requisitos funcionales y no funcionales, teniendo en cuenta las características del software a realizar. Entonces, como ustedes ya escogieron un software para desarrollar, un programa para desarrollar, que fue el que ustedes escogieron en la actividad identificación del proyecto, ¿se acuerdan? Fue la primera actividad que ustedes realizaron. Ahora, a ese proyecto, de acuerdo a la explicación que yo voy a dar ahora, ustedes van a seleccionar cuáles son los requisitos funcionales y cuáles son los requisitos no funcionales de ese proyecto que ustedes me presentaron. ¿Hasta ahí vamos bien, compañeros? Compañeros. Sí, profe, sí, vamos bien. Listo, entonces continuamos. Elementos a tener en cuenta para la entrega o realización del documento. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción y una lista de requisitos funcionales y requisitos no funcionales y los alcances. Yo siempre a ustedes les voy a pasar un paso a paso en todas las actividades y ese paso a paso les va guiando cómo desarrollar la actividad. Ahora al final miramos el paso a paso, ya lo tengo listo. Ahorita lo importante es entender cómo tener los requisitos funcionales y cómo identificar los requisitos no funcionales. Bueno, ¿de qué forma lo vamos a entregar? Usted lo puede realizar, lo puede entregar en Word, lo puede entregar en PDF, no hay ningún inconveniente en cuanto a la herramienta que usted utilice para desarrollar la actividad. Y por dónde lo va a enviar, en el paso a paso, pues yo les indico cómo lo va a enviar específicamente. En el momento de evaluar la actividad, ¿qué se tiene en cuenta? Que describa los requisitos funcionales de acuerdo con el software a construir, que describa los requisitos no funcionales de acuerdo al software a construir, que exista coherencia entre los requisitos del software a construir y que el documento cumpla con las normas básicas de presentación de documentos. Cada uno de estos puntos pues tiene un porcentaje, ¿no?, en el momento de calificar. Bueno, antes de pasar acá, normalmente cuando ustedes me envían una actividad, si yo veo que les falta muchos puntos, de una vez yo se los devuelvo, le coloco y le indico qué debe mejorar para que lo complete. Si veo que de pronto veo que es algo muy mínimo que les hace falta, entonces sí les coloco la A, pero sugiero que
lo mejoren. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque cuando no es que esté del todo mal la actividad. Y hay muchas de estas actividades que nosotros vamos a ir realizando en la fase de análisis, que cuando ustedes ya están en la fase de evaluación, les van a solicitar estas actividades. Entonces, por eso yo les coloco ahí en algunos, por favor, sugiero que complete tal punto. ¿Sí? Porque sé que ese documento después debe volver a entregar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre requerimiento, el concepto de requerimiento o requisito. Nos dice que en cuanto a la especificación de requisitos del software, una de las etapas del ciclo de vida del software más importante es la etapa de análisis. En esta se hace el proceso de levantamiento de las necesidades del cliente para posteriormente estudiarlas y así brindar una solución de software que cubra dichas necesidades. En este proceso intervienen conceptos como requerimiento y requisito. ¿Qué es un requisito? Empecemos primero mejor con el requisito. ¿Qué es? Corresponde a los requerimientos del cliente transformados en funcionalidades, características o restricciones del sistema a construir. O sea, es lo que el sistema debe hacer. Ese es el requisito, lo que el sistema debe hacer. Y el requerimiento son las necesidades y solicitudes del cliente, personas interesadas o involucradas de alguna manera en el software. Vamos a ir avanzando en nuestros conceptos. Debemos estar en la capacidad de trabajar con ambos conceptos, ya que el proceso de construcción del software inicia con el levantamiento de los requerimientos del cliente para luego realizar el proceso de análisis. La clasificación y especificación de los requisitos del sistema, por lo tanto, aunque pueden ser conceptos fácilmente confundibles, son relacionados entre sí para el alcance del objetivo del proyecto. Bueno, nos centraremos principalmente en los requisitos. ¿Por qué? Porque en los requisitos en los requisitos se tiene claramente definida la problemática y las necesidades del cliente en forma de requerimientos. Pasamos a transformar dichas necesidades en requisitos. Bueno, nos dice que según la IEEE, nos dice que un requisito es una condición o capacidad que necesita un usuario para resolver un problema o para alcanzar un objetivo. Bueno, nos dice también que estamos mirando varias definiciones de lo que es requisitos y requerimientos, ¿no? El por qué es importante. Entonces, los requisitos son base del sistema de información. Es donde se hace un correcto proceso de levantamiento y análisis que permiten determinar el cumplimiento de los objetivos al momento de desarrollar el producto de software. Esta es una de las tareas más importantes en el ciclo de vida del software, ya que en este proceso se determina qué es lo que realmente el sistema debe hacer. Los requisitos son las necesidades del cliente transformadas en funcionalidades que debe realizar el sistema. Es por esto que para realizar un buen análisis de dichas funcionalidades se debe tener no solo claramente identificadas las necesidades del cliente, sino también directamente documentadas. El proceso de documentación inicialmente se realiza en un documento de especificación de requisitos, en el cual contiene una lista de funcionalidades que el sistema deberá hacer. Entonces, cuando ustedes estén sacando cuáles son los requisitos de su sistema, entonces empiezan a sacar un listado de ese software que ustedes pretenden realizar, qué es lo que debe hacer ese software. Van sacando un listado. Ese listado que ustedes van sacando ahí vendrían siendo ¿quién? Los requisitos. Bueno, continuamos.
Debemos tener claro que un mal análisis puede afectar el resto de etapas del ciclo de vida del software. Por lo tanto, aquí radica la importancia de realizar un buen levantamiento de la información y especificación de requisitos que permita identificar claramente las necesidades del cliente y las necesidades del sistema en cuanto al funcionamiento del hardware o software involucrado. Los requisitos deben ser de forma clara. Entonces nos dicen cuáles son las características de los requisitos. Para la correcta definición de los requisitos, se debe cumplir una serie de características. En cuanto a su redacción, estas nos facilitan el entendimiento de los mismos. Entonces, nos dice que los requisitos deben ser único, correcto, consistente, verificable, rastreable, claro, positivo, factible, independiente, completo, breve y priorizado. Esta información la miramos en la clase pasada. ¿Sí? Dime. Profe, disculpe que le interrumpa. Varios compañeros en el grupo están manifestando que no pueden entrar. Para si usted le puede colaborar, por favor. Sí, es que como no me ha sonado acá el... Vamos a ver si está... No, pero no, aquí no me aparece que están solicitando el ingreso. Si no soy grosero, échale una hojita al chat del grupo, que ahí están, al chat, pero de WhatsApp, que ahí están Tania y Luis. Voy a compartirles el link de ingreso, que me parece raro. Miren que ustedes sí lograron ingresar. Vamos a ver que intenten. Listo. Para que por favor me les diga a los compañeros por interno que intenten ingresar. También me debe aparecer aquí la invitación, pues para poderlos agregar. Bueno, mientras ellos intentan ingresar, yo continúo con la explicación. Bueno, entonces hablamos de las características de los requisitos. Ya habíamos dicho pues que debe ser único, verificable, correcto, rastreable, consistente, claro, positivo, factible, independiente, completo, breve y priorizado. Bueno, ahora sí ya sonó exacto. Continuamos. Entonces, hay dos clases de requisitos. Hablamos de los requisitos funcionales y los no funcionales. En el desarrollo de sistemas de información, se debe documentar claramente cuáles son las necesidades del cliente o de los usuarios. Esto lo realizamos de forma de requisitos. Los requisitos definen ese conjunto de elementos con los que debe contar el sistema, principalmente en términos de funcionalidades o comportamientos. Si lo vemos de una manera general, podemos encontrar dos tipos de requisitos principales: requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Entonces, voy a colocar un video muy cortico, el cual nos explica sobre los requisitos funcionales y los no funcionales. Bueno. En este video les voy a enseñar de forma rápida y sencilla la diferencia entre requerimientos funcionales y no funcionales. Antes de profundizar en la definición y diferencia de los requisitos funcionales y no funcionales, debemos saber qué es un requerimiento. Un requerimiento en la ingeniería de software es la necesidad de suplir alguna carencia o un deseo de parte del cliente por medio de un sistema, programa o alguna aplicación. Una vez entendiendo un requerimiento, podemos ver las partes que lo componen. Estas partes son los requerimientos funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales son las características que tendrá el sistema o aplicación. Estas funciones son las que interactúan directamente con el usuario. Por ejemplo, cuando descargas una aplicación, los requerimientos funcionales son todas las pantallas y opciones que te permiten utilizar esa aplicación. Pedir un taxi es un claro ejemplo. Primero, tienes que introducir la dirección del lugar que quieres ir en la aplicación. Después, seleccionar el tipo de vehículo, en qué forma vas a pagar y por último, confirmar la llamada. Esas opciones
que te permiten llamar a un conductor para que pase por ti a recogerte y te lleve a tu destino son los requerimientos funcionales. Esas opciones te permiten llamar a un conductor para que pase por ti a recogerte y te lleve al lugar deseado. Estos son los requerimientos funcionales, lo que te permite utilizar la aplicación de manera cómoda y visual, ya sea el diseño, los menús, los botones, todo eso conforma lo que son los requerimientos funcionales. Entonces, ¿qué son los requerimientos no funcionales? Estos requerimientos, también llamados requisitos, son los que definen todo lo que debe tener la aplicación para que funcione adecuadamente. Traemos una vez más lo que es el ejemplo del taxi. Para pedir un taxi, en la parte de los requerimientos funcionales, está todo lo que el usuario ve, ya sean los menús, los botones, las imágenes, etc. Mientras que los requerimientos no funcionales se encargan de que la aplicación cumpla con lo que quieres hacer. En este caso, pedir un taxi. Por ejemplo, para entrar en la aplicación necesitas registrarte con un correo y una contraseña. Esta medida de seguridad es un requisito que no se puede ver, pero que es indispensable para que la aplicación funcione. También otro ejemplo es que quieres pedir un taxi a las 3 de la mañana. La aplicación debe funcionar sin importar la hora, el día o donde te encuentres. Este es otro requisito no funcional que se llama disponibilidad. Siempre 24/7 la aplicación. Nunca debe fallar, nunca debe estar abajo. Siempre debe permitirte pedir un taxi. Como puedes observar, los requerimientos no funcionales no lo puedes ver ni tocar porque están detrás de la aplicación para que funcione, ya sea de manera rápida, segura y en cualquier momento. Y hasta aquí la explicación de este video de los requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Nos quedó claro el concepto, compañeros? De requisitos funcionales y de los no funcionales. Sí, profe, igual uno, creo, como usted me ha dicho en varias ocasiones, toca investigar después por nuestra cuenta más ejemplos, porque por lo menos ahí lo habla sobre taxis, pero uno tiene que buscar más ejemplos para buscar más requisitos funcionales y no funcionales. Pero bueno, ya nos está diciendo el concepto que los no funcionales son los que nosotros no podemos ver, ¿no? O sea, son los requisitos que se deben realizar, pero que nosotros no los podemos ver. Y los funcionales es todo lo que nosotros podemos tocar o visualizar, ¿ya? Lo podemos observar. Bueno, vamos a seguir conociendo un poco más de los requisitos funcionales y de los no funcionales. Bueno. Nos dice que los requisitos funcionales corresponden a esos requisitos que nos indican lo que el sistema debe hacer. Los requisitos no funcionales están relacionados con los atributos de calidad que completan ese comportamiento funcional. Por ejemplo, si un requisito funcional nos dice que el sistema debe permitir el registro de los usuarios, el requisito no funcional nos dirá qué tan rápido debe realizarse ese registro. Nos dice, los requisitos funcionales se representan esas funcionalidades con los que debe contar el sistema, qué es lo que el sistema debe hacer o cuál va a ser el comportamiento, qué tipo de relación tiene, qué es lo que él va a ejecutar. También describe los comportamientos específicos del sistema que deben ser construidos por un desarrollador. Las subcaracterísticas de los requisitos funcionales existen varios tipos de requisitos funcionales, requisitos de usuario, requisitos de sistema y reglas de negocio. El requisito de usuario describe cómo el usuario interactúa con el sistema. El requisito del sistema describe las funciones y restricciones o acciones que el sistema deberá hacer. Y las reglas de negocio, estas reglas condicionan los requisitos anteriores y son las que se deben tener en los requisitos. Bueno, vamos a ampliar un poco más el concepto de las subcaracterísticas o categorías de los requisitos funcionales. Bueno, aquí pensé que había alguien que quería ingresar, pero no lo sé. Listo. Funcionales y no funcionales.
Para desarrollar un sistema que cumpla con las necesidades de la organización, debes tomar en cuenta los requerimientos que éste debe cumplir. Los requerimientos pueden ser funcionales. Son las acciones que realiza el sistema para brindar actividades a los usuarios. No funcionales. Son cualidades que debe tener el sistema para cubrir o evaluar la calidad o la estética deseada. A veces no es fácil distinguirlos. Por ejemplo, la seguridad puede ser un requerimiento no funcional al principio. Sin embargo, profundizar en sus detalles puede generar nuevos requerimientos funcionales, como la necesidad de autentificar a los usuarios del sistema. Para definir correctamente ambos tipos, es necesario tomar en cuenta los atributos de calidad definidos por la organización. Para ello, apóyate en estos lineamientos. Usabilidad. El usuario debe interactuar fácilmente el software. Confiabilidad. El sistema debe restaurarse de alguna falla crítica. Mantenibilidad. El soporte técnico debe repararlo de forma rápida e íntegra en caso de errores, sin afectar las actividades de los usuarios. Restricciones. Los usuarios deben tener límites en el uso de la plataforma, lenguaje y herramientas de desarrollo. Seguridad. El sistema debe tener protección en los datos, software y la plataforma tecnológica ante la amenaza de pérdidas o actividades ilícitas. Disponibilidad. El sistema funciona sin interrupciones. Extensibilidad. El sistema puede crecer en capacidad y adquirir mejoras en el futuro. Escalabilidad. El sistema debe ser capaz de adaptarse al crecimiento, por ejemplo, mayor número de conexiones o usuarios. No debe confundirse con extensibilidad, que mide la capacidad del sistema de crecer en funcionalidades. Para ello, identifica las necesidades que deben solucionar las funciones del software. Considera tus dos fuentes principales. Los usuarios, porque ellos son quienes utilizarán el software. La mesa directiva y el área de desarrolladores, porque son expertos en la materia y te permitirán encontrar las funcionalidades de segundo rango de prioridad. Recopila y sintetiza las necesidades de todos los involucrados en el proyecto, también llamados stakeholders. Verifica si una funcionalidad cubre una necesidad o más de una. Traduce dichas necesidades en funciones técnicas para el sistema, con ayuda del área de TI, para verificar si requieren hardware, sistemas operativos y software diferente al actual. Verifica que el equipo de trabajo cuente con las herramientas necesarias. De no ser así, investiga qué hace falta con los jefes de área y defínelas como requerimientos no funcionales. En caso de que los resultados muestren la insuficiencia de herramientas, analiza si con el presupuesto se puede cubrir o si requerirá más financiamiento. Apóyate del arquitecto o director de TI. Distinguir estos tipos de requerimientos te facilitará las etapas siguientes de la planeación y diseño del sistema, porque definirán tareas concretas a realizar y objetivos claros. Bueno, entonces, este video nos ayudó a ampliar un poco más nuestros conceptos. Vamos a continuar. A medida que vamos avanzando, miren que vamos ampliando un poquito más el concepto. Bueno, aquí nos da algunos ejemplos de requisitos funcionales. Sí, ¿alguien tiene una pregunta? Yo. Otra vez, sale, sí, otra vez. Lo que pasa es que voy viendo que a medida se está exigiendo que le prestemos más atención a la clase y no tener tantas dudas y cubrirlas. Por ejemplo, yo veo que aquí también están partiendo de la base de que se va a hacer el proyecto hacia una empresa real. Entonces, por lo menos en el caso mío, nosotros buscamos una empresa para hacer nuestro proyecto, pero lamentablemente las personas con las que tocamos la puerta no estuvieron interesadas. Entonces optamos por montar una empresa ficticia. En ese caso, nosotros deberíamos de pensar como empresa también para la parte de los requerimientos, o sea, porque aquí hablan de los requerimientos tanto funcionales como no funcionales, porque aquí habla con el TI de la empresa, y pues en el caso nosotros no estamos imaginando cómo debería ser. Exacto, o sea, ustedes desde ya, por eso yo les decía, empezamos con algo pequeñito, pero cada clase se nos va creciendo y se nos va creciendo y se nos va creciendo. Como un niño que criamos y cuando acordamos está súper grande, con mucha información. Entonces, a medida que usted va realizando el proyecto, se dando cuenta, como lo que usted dice, carambas, aquí ya tenemos que pensar como empresa. ¿Será que
¿yo voy a hacerle un software a una empresa? ¿O será que yo debo pensar que yo tengo una empresa que desarrolla software? ¿Sí? Entonces, ahí es donde ya cada uno de ustedes va a orientar su proyecto. Puede ser que simplemente usted lo puede ver como que es para algunos es una empresa que los contrató a ustedes para desarrollar un determinado software. Para otros desarrollan software y es un determinado software que van a realizar para una determinada empresa. Es como usted oriente realmente el proyecto. Y pensarlo de forma pequeña, no pensarlo tan grande porque después me van a decir al final, no, está muy grande, lo voy a cambiar por algo más pequeño. No sé si la respuesta fue correcta o si me entendió. Sí, profe, sí fue correcto. Solamente que da miedo que el niño ya está creciendo y se nos está creciendo el niñito. No, lo bueno de esto es que siempre en cada clase son temas nuevos. Son temas nuevos y ahí es donde usted se da cuenta en un mes, cuando ya llevemos un mes, 2 meses y usted dice, sí, me gusta el tema. Y usted se empieza a encarretar tanto que usted ya corre solito. ¿Ya? Porque le coge amor a lo que está realizando. Pero si en un mes o 2 meses usted ya se sigue sintiendo perdido, es porque usted ve que no, esto no es para mí. O sea, no los estoy desanimando, ¿no? No diga malas palabras, gracias, no diga malas palabras. No, o sea, no los estoy desanimando, sino que muchas veces nos inscribimos en un determinado programa porque nos pareció bonito el nombre del programa, ¿ya? Pero realmente no estábamos tan interesados en estudiar ese programa. Entonces, ya ahora que ya están conociendo las temáticas, habrán muchos que dicen, no, yo me voy a cambiar, no, yo veo que esto no es, pero van a ver para otros que entre más avanzamos, más les va a apasionar el tema, ¿sí? Y solitos van siguiendo, ¿por qué? Porque ya es una pasión, les gusta, empiezan ustedes solitos a investigar cada vez más. Bueno, vamos a continuar en nuestra clase. Bueno, entonces aquí nos da unos ejemplos de requisitos funcionales. Nos menciona 3 ejemplos. Uno es, el sistema deberá permitir el registro de mascotas por parte de un veterinario. El sistema enviará un correo electrónico de confirmación de email registrado cuando finalice un registro de usuario. Solo el usuario administrador podrá realizar la consulta de jugadores registrados en la aplicación. Estos son algunos ejemplos de requisitos funcionales. Entonces son como ideas o bombillitos que empiezan a iluminarlo a usted para cómo usted tener sus requisitos funcionales también de acuerdo al proyecto que usted está realizando. Bueno, en el momento de nosotros clasificar los requisitos funcionales y no funcionales, existe ya un cuadrito de clasificación, podríamos llamarlo así. Entonces lo vamos a conocer. Cuando se tiene claramente definidos los requisitos que va a tener el sistema, es muy importante clasificarlos, facilitando así su organización y prioridad. Esto lo hacemos normalmente asignando un número y una convención al requisito del tipo que pues nosotros estamos utilizando. En este caso, RF1 significa, aquí colocamos el nombre del requisito. Y esto tradicionalmente se organiza en un documento conocido como el documento de especificación de requisitos del software. Listo. Aquí está el cuadrito que yo les voy mencionando. Entonces aquí nos dice, una forma recomendada consiste en redactar los requisitos funcionales con el identificador, con el nombre representativo y un tipo. Y asimismo debe ser necesario donde se podrán agrupar los requisitos según su funcionalidad. Esto permite tener una visión general de las funcionalidades. En este caso, nos dice, pues, nos muestra su funcionalidad, nos da unas características de ese requisito y si ese requisito realmente es esencial, si es ideal o es opcional. Bueno,
vamos a mirar aquí la explicación de este cuadrito. Vamos a mirarlo a través de un video. En el video de hoy vamos a ver cómo especificar requisitos funcionales, en particular los requisitos de usuario. Bueno, él aquí nos está explicando cómo especificar los requisitos funcionales de usuario, pero así como se especifican, o sea, el mismo cuadrito que se utiliza para especificar los requisitos funcionales es el mismo cuadrito que se utiliza para el no funcionales. Bienvenidos. Los requisitos funcionales nos describen lo que el sistema debe hacer desde el punto de vista de los stakeholders. Ellos nos presentan la interacción entre el sistema y su ambiente, su entorno, que generalmente serán los usuarios o incluso otros sistemas. Como su nombre lo explica, los requisitos funcionales son una serie de funciones o servicios que el sistema ofrece. En particular, los requisitos de usuario describen de una manera muy general lo que el sistema debe hacer. Los requisitos pueden ser especificados inicialmente de una manera informal, utilizando un identificador único y una descripción del requisito. Para hacer la descripción podemos utilizar esta forma gramatical: sujeto, verbo y objeto directo. Por ejemplo, aquí el código RF1, el sistema debe adicionar los datos personales del cliente. También es posible, para no escribir siempre el sistema, solo utilizar el verbo y el objeto directo. Por ejemplo, permitir que 2 o más periodos contables estén abiertos al tiempo. Otra forma de especificar requisitos es hacerlo de una manera formal. Para ello utilizamos una plantilla. Incluso podemos partir de la lista de requisitos no formal para, en una segunda iteración, obtener más detalle del requisito. Por ejemplo, aquí tenemos el identificador único del requisito, la descripción detallada del requisito, las entradas que necesita el requisito para que el sistema realice la función, las salidas que retorna el sistema una vez ha realizado la función, la prioridad que tiene para los stakeholders y el equipo de desarrollo el requisito, y una serie de excepciones que pueden presentarse cuando no es posible que el sistema realice o ejecute el requisito. La definición de requisitos no es una tarea fácil. Uno puede encontrar muchos problemas relacionados con la ambigüedad, con la forma en que se escribe, con su especificidad, en fin. Por ejemplo, en el caso de la ambigüedad, un stakeholder puede estar deseando, como en nuestro ejemplo, buscar el nombre de un paciente en todas las citas de todas las clínicas de una compañía. Sin embargo, es posible que el desarrollador esté pensando en otra cosa en el momento en que le están especificando. Él puede estar pensando que lo que hará es buscar el nombre de un paciente en una clínica, entonces luego el usuario pueda escoger la clínica para buscarlo, lo que, si lo vemos bien, no es lo que el stakeholder quiere. Hay que tener mucho cuidado de especificar requisitos para que realmente reflejen las necesidades que los stakeholders tienen. Hemos llegado al final de... Listo, entonces miren, de una forma muy rápida, él nos explicó, este es el cuadrito que nosotros, la plantilla que nosotros vamos a utilizar. Esta es la plantilla. Yo esta plantilla igual se las voy a pasar en el paso a paso. Lo vamos a utilizar tanto para definir los requisitos funcionales como los no funcionales. Bueno, continuamos con nuestra presentación. Bueno, aquí nos sigue hablando de la plantilla. Bueno, ya hemos hablado bastante de los requisitos funcionales y no funcionales. Bueno, aquí tengo unos ejemplos de requisitos no funcionales. Ejemplo, el tiempo de respuesta al momento de realizar cualquier consulta no puede ser superior a 5 segundos. O sea, ya estamos hablando en cuanto a eficiencia. El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar. Entonces ahí estamos hablando de usabilidad.
y el sistema deberá permitir el almacenamiento local de información en caso de que el dispositivo no cuente con acceso a Internet. Ahí estamos hablando de confiabilidad. Esto es un ejemplo de algunos requisitos no funcionales. Bueno, en cuanto a restricciones de los requisitos, al momento de definir los requisitos, también podemos encontrarnos con restricciones del sistema. Estos definen los límites o condiciones para el funcionamiento o construcción del producto de software. Se evalúan elementos como restricciones en cuanto a herramientas, tecnologías, lenguajes o estándares, limitando la forma en la que se puede resolver un problema. Bueno, con el fin de facilitar también su entendimiento y categoría, se puede seguir el mismo esquema de convención. En este caso ya nos va a hablar sobre la plantilla, nosotros ya hablamos de la plantilla. Y esa plantilla yo se las voy a pasar también con el paso a paso. Ahora, vamos a hablar un poquito de el estándar IEEE 830. Decíamos que la IEEE decíamos que era ¿qué? Compañeros, eso lo miramos en la clase pasada. ¿Qué decíamos que realizaba? Bueno, nos dice que el estándar 830 de 1998 fue generado por un equipo de trabajo de la IEEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos. Su finalidad es la integración de los requerimientos del sistema desde la perspectiva del usuario, cliente y desarrollador. El propósito principal es ayudarnos a elaborar un documento muy útil para la especificación de requerimientos del software. Es esencialmente una guía para la redacción. Entonces nos dice que en el momento que nosotros realicemos nuestro documento, que por favor nos orientemos con el estándar 830, con el estándar I de la IEEE 830, donde encontramos toda la información de este estándar, lo encontramos en el módulo. Ahora pasamos al módulo y vamos a observarlo, qué nos dice. Antes de pasar a observar el estándar, vamos a mirar un video que nos habla un poco sobre el estándar IEEE, de dónde nació, cómo nació, ¿no? Para que nos informemos también un poquito más. Realmente la IEEE. Bueno, en resumen, es una de las mayores asociaciones del mundo en el campo de la ciencia e ingeniería. Y no es como este tipo de asociaciones. Este instituto sin fines de lucro está dedicado a promover la innovación y la excelencia tecnológica en beneficio de la humanidad. Todo comenzó con la llegada de la electrónica y aparatos eléctricos a los hogares, por allá de los años 60. Cada fabricante seguía unos patrones distintos para el diseño y fabricación de estos, lo que complicaba no solo la posible reparación, sino incluso encontrar repuestos o impedía que dos aparatos complementarios pudiesen funcionar juntos. Pronto se vio que esto no era nada bueno, así que los profesionales de cada sector se agruparon para poder usar normas comunes de fabricación que facilitasen el trabajo de los técnicos a la hora de reparar estos componentes. En estas normas se fusionaron dos campos, el de la electrónica y el de las comunicaciones, debido a que se vio que ambos campos estaban cada vez más ligados entre sí, teniendo muchos puntos en común. Así que en 1963 se fusiona el Instituto de Ingenieros de Radio con el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, dando el nacimiento al Instituto de Ingeniería de Electrónicos y Eléctricos, la IEEE. Nació con la idea de ayudar al desarrollo de dispositivos electrónicos y eléctricos al uso de estándares que permitiesen la máxima compatibilidad y más sencillo manejo entre diferentes fabricantes. Aunque a algunos no les interesa esos estándares y hacen sus productos incompatibles con otros diferentes fabricantes. Sí saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Gracias a esta asociación se han conseguido implantar cientos de estándares con los que funcionan aparatos de distintos fabricantes. Por ejemplo, el estándar IEEE 802, usado por los módems. También le debemos el estándar Wi-Fi,
que permite comunicarse a dispositivos informáticos de todo el mundo, sea cual sea el fabricante o país. Otra de las aportaciones de esta institución es el VHDL, que es un lenguaje utilizado para describir circuitos digitales. También tienen en mente otros proyectos, como un centro histórico que contendrá la mayor biblioteca y base de datos sobre la historia de la ingeniería y los avances tecnológicos. También tienen revistas y también existen con su nombre prestigiosos premios. Uno de estos grandes premios es la Medalla de Honor, que es el más alto reconocimiento de la IEEE. Se ha concedido desde el año de 1917 y se otorga a un ingeniero electricista o electrónico que haya hecho una contribución excepcional o una extraordinaria carrera. Esta institución tiene 380,000 voluntarios en 175 países diferentes. Tú puedes formar parte como estudiante o como profesional en esta gran institución de ingeniería eléctrica y electrónica. Te dejo los links en la descripción. Si te gustó el video, Bueno, entonces ahí nos explicó un poquito más sobre este estándar, ¿no? El por qué nació, de dónde nació. Listo. Ahora vamos a mirar. Resulta que siempre para el desarrollo de cada actividad yo les voy a pasar a ustedes un paso a paso. ¿Por qué? Porque pues puede pasar de que pronto, a pesar de la explicación que tuvimos el día de hoy, siga todavía un poquito como que no están muy ubicados en qué es lo que tenemos que realizar. Entonces, en el paso a paso que yo les entrego, aquí nos dice qué es lo que se va a construir en la actividad. Nos dice el paso a paso también cuáles son las formatos o los módulos que tenemos que estudiar. Entonces, aquí nos dice que tenemos que estudiar el módulo de ingeniería de requisitos. Este módulo de ingeniería de requisitos, yo sé que ustedes ya lo estudiaron para poder haber realizado la actividad pasada que tenía que ver con el mapa conceptual de ingeniería de requisitos. Entonces, listo, lo observan, aunque igual ya ustedes ya lo estudiaron. ¿Qué parte van a observar? Van a observar la parte de definición de requisitos, fase de definición de requisitos y la ingeniería de requisitos. Les entrego un video también para ampliar conceptos. Después van a pasar al módulo de análisis y especificación de requisitos. ¿Qué van a encontrar ustedes en este módulo? En este módulo encuentran todo lo que yo acabé de socializar de forma más resumida. Lo van a encontrar en el módulo análisis y especificación de requisitos. ¿Qué van ustedes a estudiar en el módulo? Las técnicas de análisis de requisitos, sobre todo las técnicas de análisis específicamente. Y nos dice que una vez que ustedes ya estudiaron los módulos mencionados, o ya lo observaron, ahora sí van a realizar un documento que va a contener una portada, una introducción y una lista de requerimientos funcionales y no funcionales y un alcance. Van a utilizar esta plantilla que nos dice, en la plantilla tiene la identificación de requerimiento, el nombre de requerimiento, la descripción y la prioridad. Para ustedes saber cuál es la prioridad, toda esta información la encontramos aquí en técnicas de análisis de requisitos. Por eso es que debemos de observar los módulos. Listo. Entonces, la misma plantilla es para requerimientos funcionales y los no funcionales. También nos indica cómo van a enviar la actividad. Y también nos dice que, por favor, utilicemos, para realizar la actividad, tengamos en cuenta aplicar la norma IEEE 830. La norma, habíamos dicho que es un estándar para realizar los documentos. Entonces, van a realizar una introducción, pero pues en esa introducción tener en cuenta que hablen del propósito, del ámbito del sistema. Aquí pueden también mencionar definiciones o acrónimos o abreviaturas. Pueden hablar también de referencias. Todo esto en la partecita de introducción. Nos dice también que un segundo punto
Nos va a hablar de una descripción general y qué puntos irían dentro de la descripción general. Pueden hablar sobre la perspectiva del producto, las funciones del producto, las características de los usuarios, las restricciones, las suposiciones y dependencias. Y en el punto número 3, requerimientos específicos, aquí ya pueden hablar ustedes sobre la interfaz, pueden hablar sobre los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. ¿Listo? O sea, aquí nos da el estándar de cómo nosotros podemos entregar el documento bien organizadito, con todo el material que yo les estoy entregando. Este material, si ustedes realizan este material bien desarrollado, prácticamente es casi el que deben entregar también para la siguiente clase. En la siguiente clase le aumentamos algo muy pequeñito y queda listo. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, compañeros? Compañeros. Pues a mí me quedó claro, profe. Sino que no quiero estar hablando y no ser el último, y no que los demás también participen. Los demás compañeros que nos dicen, ¿es claro? Bueno, Alexander nos dice que no. ¿En dónde quedó dudas? No, profe, sino que usted preguntó, ¿tiene alguna duda? Y yo dije, no. Ya, bueno, Andrés, Adrián, Daniel, David, Joan, Luis Eduardo, Edwin, Milton. Entonces está claro qué es lo que tenemos que entregar, ¿cierto? Bueno, miremos un momentico de forma rápida aquí en la plataforma dónde están los contenidos, porque es importante que ustedes los ubiquen. Me pide que vuelva a ingresar a la plataforma. Voy a ingresar rápidamente. Bueno, entonces ustedes ingresan en contenido del curso, proyecto, fase análisis, actividad proyecto 1, material de formación, y estos son los dos módulos. Este módulo fue el de la clase pasada, ingeniería de requisitos, y el módulo que acabé de hablar de forma muy resumida fue la fase de licitación de requisitos. No, perdón. Vamos a ver, guiémonos por el paso a paso. Vamos a ver cómo se nos llama el módulo. Se llama análisis y especificación de requisitos. Entonces, aquí, análisis y especificación de requisitos. Ingresamos al módulo. El paso a paso nos dice que observemos el punto técnicas de análisis de requisitos. Sin embargo, lo voy a dar rápidamente introducción. Entonces, aquí me indica, dice, este componente formativo se estudiarán los principios básicos sobre en lo que se fundamenta el proceso de análisis de requisitos desde marcos de desarrollo de software tradicional y ágiles, y también introduce las diferentes formas de plantillas y estándares para realizar el proceso de documentación de requisitos. Pues aquí es que ya nos explica todo lo que acabamos de hablar. ¿Sí? Un poquito más extenso, sí, pero es lo que acabamos de hablar. ¿Listo? Bueno. Nos habla aquí sobre el estándar I-30, nos da aquí una infografía sobre el estándar, cómo lo podemos nosotros aplicar. Bueno, que no me cargo. Bueno, no es cargo. Así ya está cargando. Entonces aquí ya nos habla sobre el estándar y nos dice los puntos, cómo nosotros lo podemos aplicar en nuestro documento. Eso es lo que acabé de mencionar, pero de forma un poco más rápida. Listo. Entonces es importante, aquí tenemos nuestra plantilla también y nos especifica cada uno de los puntos. ¿Ya? Bueno, entonces, como no hay preguntas, dejamos hasta ahí, compañeros.
¿Me confirman? ¿Dejamos hasta ahí, compañeros? Porque como ya quedó clara la explicación, ya sabemos lo que tenemos que entregar para la siguiente clase. Alexander, Andrés. Estos muchachos vinieron hoy muy tímidos, profe. Hoy como que están muy tímidos esta gente, no sé por qué. O colóquenme en una manito en la redacción, aunque sea. Aquí en redacción hay una manito que dice exacto. Entonces, exacto, muchas gracias. Para así saber que ustedes me están escuchando y que todo quedó perfecto. Bueno, entonces dejamos ahí, que pasen muy buenas noches, que descansen. Quedo atenta pues a que me envíen el desarrollo de la actividad y ya mismo les comparto el paso a paso. Pero recuerden, igual el paso a paso es como yo irlo llevando siempre de la manito. Decle aquí y realice tal y tal cosa. En este paso a paso van a encontrar también cómo desarrollar las historias de usuario de los requisitos. Si ustedes desean, pueden complementar este punto, ¿sí? Si desean, lo pueden complementar. Si no, ya lo hacemos para la siguiente clase. ¿Listo? Porque hace parte de la siguiente clase. Pero si ustedes lo desarrollan este paso a paso tal como está aquí, prácticamente ya estarían desarrollando la siguiente clase también. Ya en la siguiente clase ya sería mucho lo que habrían avanzado. Bueno, entonces dejamos ahí, que pasen muy buena noche y que descansen. Hasta luego.